hace un tiempo atrás estaba yo pasando por una situación bastante complicada. Yo había llegado al Señor y tenía algunos recuerdos de algunas cosas y algunas cosas yo le cuestionaba al Señor. Yo le estaba cuestionando algunas cosas al Señor que me habían pasado. Yo le preguntaba por qué me había pasado eso y por qué a mí y por qué no a otra persona. Y en medio de lo que había sucedido había alguien que había perdido la vida y yo le decía, Señor, pero pudo haber sido yo, ¿por qué fue él? Pero recuerdo que un día el Señor trató conmigo y recuerdo que tuve un sueño donde estaba yo con un grupo de personas que se habían criado conmigo y comencé a recordar toda mi infancia y muchas cosas que yo había vivido desde pequeño, y fue pasando el tiempo en lo que estaba presentándome el Señor, fue pasando el tiempo y era como recordar desde mi infancia hasta el momento en donde yo estaba. Pero en ese momento ya yo había aceptado al Señor. Pero recuerdo que después que yo vi todos esos recuerdos, recuerdo que aparecí en el lugar donde yo me congregaba y el Señor habló a mi corazón y me dijo, era necesario que todo aquello aconteciera para que hoy tú pudieras estar aquí. Amén. Amado hermano, a veces nos cuestionamos muchas cosas que nos pasan y podemos perder desde algo material hasta el familiar más cercano, pero todas esas cosas que nos pasan son necesarias para que se cumpla el propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. No importa si es algo material, no importa lo que perdamos, lo que nos suceda, en el camino del Señor muchas veces nos pasan muchas cosas que se supone que no nos deberían pasar, pero nos pasan. Y todo está en el plan y el propósito del Señor. Todas esas cosas son necesarias. Era necesario que el Señor pasara por Samaria porque el Señor se iba a encontrar con alguien. Desde el versículo 5 hasta el versículo 9 dice la historia que el Señor se encontró con una mujer. Dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué tenían estos dos pueblos esta diferencia? Entre judíos y samaritanos había ocurrido algo, y era que la palabra del Señor nos enseña en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 1 hasta el 23, y habla sobre un rey llamado Oseas, hijo de Ela, que reinaba sobre Israel en Samaria. A la ciudad llegó el rey de Asiria y la sitió, así que agarró y colocó a que el rey de Israel pagara tributos. Pero el rey de Israel se la quiso dar de vivo y comenzó a hacer alianzas secretas con el rey de Egipto para darle, como quien dice, para rebelarse contra el rey de Asiria. Así que el rey de Asiria se entera y va y busca al rey de Israel y se los lleva cautivo y se lleva a todo el pueblo. Cada vez que un pueblo de estos sitiaba a otro, no solamente se llevaba al rey, sino que se llevaba al rey, se llevaba a los príncipes, se llevaba a todos los del linaje, se llevaba a todos los varones de guerra y a todas las mujeres. Y solamente dejaban a las personas, como que dicen, a los campesinos. Dejaban a alguien que no fuera a futuro a levantarse en contra de ellos y armar una futura rebelión. El rey de Asiria se los lleva fuera de Samaria y en Samaria coloca a 4 tipos de personas. Coloca personas de Cutá, coloca personas de Abad, coloca personas de Aba y coloca de Amad, de Aba y de Sefarbaim. Coloca este tipo de personas allí y estas personas comienzan a adorar a dioses extraños en la tierra que era del Señor. Así que dice la palabra del Señor que el Señor envió leones a que mataran a estas personas. Los leones llegan, comienzan a devorar a aquellas personas
Y un enviado del rey de Asiria llega y le dice: oye, las personas que colocaste en aquella ciudad, el Dios de aquella tierra envió leones para que los matase. Así que envía, porque ellos no conocen la ley del Dios de aquella tierra. El rey de Asiria se le ocurre la grandiosa idea de enviar un sacerdote de los que se había llevado cautivo a Samaria para que les enseñara la ley. El sacerdote va, les enseña la ley, pero ellos, a pesar de que le enseñaron la ley, comenzaron a adorar al Señor, pero también siguieron adorando sus dioses. Y así no se puede. No se puede adorar a Dios y no se puede adorar a dioses extraños. O le servimos a Cristo o no le servimos. O adoramos al Dios verdadero o suena la trompeta, amado, y nos quedamos. Los tiempos se están cumpliendo y ya la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y no podemos desviar nuestra adoración hacia otro Dios que no sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Usted y yo no podemos desviar nuestra vista, porque Hebreos 12 lo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ni nuestra vista, ni nuestra atención, ni mucho menos nuestra adoración. Y aquel pueblo comenzó, aunque se le estaba enseñando la ley, comenzó a adorar otros dioses y levantó altares en la tierra de Samaria para adorar dioses que Dios lo veía como idolatría. ¿Qué pasó? Estas personas habitaron aquella tierra. De algunos de los pocos israelitas que quedaron, comenzaron a habitar, y ellos allí salieron los samaritanos, ya que de esa mezcla es que los judíos tienen, como que dice, el roce con ellos. Como que los judíos decían como que nosotros somos del linaje real y ustedes son como una raza rara. O sea, ustedes no son totalmente judíos, ustedes están mezclados. Pero más que todo era porque ellos, a pesar de que se le había enseñado la ley del Señor, ellos habían levantado altar a otros dioses. Y esta mujer, la mujer samaritana, sabía la historia. El Señor sabía la historia. Mas sin embargo, dice la palabra del Señor que el Señor estaba en aquel lugar. Dice el versículo 5: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, como más o menos como mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Por lo general se sacaba agua en altas horas de la mañana, pero esta mujer fue a la hora sexta, o sea, más o menos como al mediodía. Parece que sobre el peso de esta mujer cargaba eso de que ella había tenido varios maridos, ya que para aquel entonces, para aquella cultura, las mujeres que tenían este tipo de situación eran como desechadas, eran renegadas, y las tenían en poco, no las veían bien. Por eso pudiéramos decir que ella no fue a la hora que se supone que van todas las mujeres, sino que esperó la hora sexta. Lo que ella no esperaba es que a la hora sexta se iba a encontrar un personaje en el lugar a donde ella iba. Y este personaje no era nada más y nada menos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero ella no lo sabía. Pero pasa algo también, y es que se supone que los judíos no tratan a los samaritanos porque los tienen en poco, porque los tienen como una raza menor. Se supone que los judíos piensan que ellos son superiores a los samaritanos. Por lo tanto, ningún judío piadoso osaba ni siquiera pasar por la tierra de Samaria. De hecho, ellos bajaban por el río Jordán, daban la vuelta y preferían caminar 1 o 2 días de más con tal de no pisar la tierra de Samaria para llegar a Galilea o a Judea o viceversa, con tal de no pasar por allí. Pero el Señor pasa por allí y hace algo que normalmente no hacían los judíos piadosos, y mucho menos un rabí, y era hablar con una extranjera, hablar con una samaritana o hablar en público con una mujer sola. Pero usted sabe que el Señor siempre rompe estos protocolos y le pasa por encima a las normas que el mundo quiere poner para que usted y yo no lleguemos a la salvación. El Señor siempre le pasa por encima a este tipo de cosas con tal de ir y cumplir el propósito en alguien
que Él tiene fijado desde antes de la fundación del mundo, que llegaría a conocerlo para hacer grandes cosas y grandes maravillas. Se supone que usted y yo no deberíamos estar aquí porque nosotros entendemos que hay otras personas que están más capacitadas, entendemos que hay otras personas que son más elocuentes, entendemos que hay personas que se les muestra algo superior a la que usted y yo tenemos, pero lo que pasa es que Dios fijó su mirada sobre usted y sobre mí, y Dios llama de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los que se creen que se saben. Se supone que usted no debería estar sentado hoy viernes a esta hora en esa silla y yo mucho menos estar aquí, pero que usted y yo estemos aquí, eso es gracia, amor y misericordia de Dios para nosotros. Misericordia al Señor. Aleluya. Si hubiese sido Pedro, no habla con la samaritana. Si hubiese sido Juan, no habla con la samaritana. Si hubiese sido Mateo, no habla con la samaritana. Si hubiese sido Juan, menos. Ese andaba pendiente de otra cosa. Pero el que ella tenía al frente era el Señor. Amén. Si hubiese sido por los hombres, usted y yo estuviéramos perdidos. Si hubiese sido por las reglas y las leyes humanas, usted y yo estaríamos fritos, hermanos. Porque no éramos merecedores de esta gracia. Pero al Señor le plació, en su amor y en su misericordia, escogerlo a usted y escogerme a mí. Amén. Para mostrar y manifestar su gloria en esta tierra. Amén. Si hubiese sido por el hombre, hermano, ¿dónde estaríamos usted y yo? ¿Dónde estaríamos? Porque si usted no es cristiano, lo critican, y si usted es cristiano, también. Si usted se viste bien, mira, pero es que está como activo. Y si usted no se viste bien, está llevado. Si está muy gordo, vaya al gimnasio. Y si está muy flaco, toma vitamina, porque te veo mal. Ve a hacerte los exámenes. Ve al paso y saca una cita con nutrición. Ese varón hay que darle vitamina. Inyecte ese varón unas de 12. Si fuese por el hombre, hermano, ¿dónde estaríamos usted y yo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese nunca lo va a rechazar. Aleluya. Ese nunca nos va a rechazar. Amén. La samaritana tuvo un encuentro con el Señor. El Señor, mire, fue derechito. Era necesario que pasara por allí y se encontrara con ella. El Señor fue por ella. Por eso el tema se llama Voy por uno. Amén. El Señor no fue al centro de la ciudad a hablarle a todos los samaritanos. Él fue por una sola persona. Bendito sea el Señor. Amén. Del versículo 10 en adelante continúa el Señor teniendo la conversación con esta mujer. Y hay algo interesante acá. Vamos a tratar de hacer un resumen, hermano. No vea la hora, olvídese de la hora. Olvídese de eso. Vamos a orar como Josué para que se detenga el reloj. Puede predicar tranquilamente. A las 11:20. Ya rebajé 10 minutos. Gloria a Dios. El Señor sigue hablando con esta mujer. Y pasa algo, y es lo que me llama la atención aquí, y es que el Señor toca el tema de la adoración. Había un conflicto entre judíos y samaritanos por el tema de la adoración. Cuando el pueblo judío es llevado cautivo a Babilonia y luego regresa, por una orden de Ciro, regresa a Zorobabel. Zorobabel regresa a reconstruir el templo. Cuando él llega a aquel lugar, los samaritanos quisieron reconstruir el templo con los judíos, pero Zorobabel se negó, le dijo que no. Pudiéramos decir que Zorobabel estaba haciendo acepciones de personas, o que estaba teniendo en poco por el problema que tenían con los samaritanos, que le dijeran a los samaritanos que no iba a reconstruir con ellos, sino que Zorobabel conocía la historia
historia. Y podía temer que los samaritanos, si lo ayudaban a reconstruir el templo, luego ellos volvieran a inclinar su corazón y siguieran adorando a Dios y adorando a otros dioses. Así que los samaritanos se fueron, y como no pudieron hacer alianza con Zorobabel, dicen algunos historiadores que los samaritanos hicieron lo posible para que ellos no reconstruyeran el templo, y lo lograron posiblemente por 16 años detener la reconstrucción del templo. Pero usted sabe, hermano, que cuando Dios quiere hacer algo, se puede levantar el samaritano, se puede levantar el diablo, se puede levantar los demonios, se puede levantar la salud, la economía, se puede levantar el vecino, se puede levantar el presidente, pueden fijar cosas raras en contra del pueblo de Dios, pero lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros, lo hace al final. Lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros, aunque estemos en el piso, aunque parezcamos que estamos arruinados y en la miseria, nuestro Dios sigue teniendo poder para levantarnos aún del polvo de la muerte y levantarnos y hacer lo que Él dijo que haría con nosotros, porque Números 23:19 dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. Entonces se levantan los samaritanos con este tipo de cosas, y cuando se dieron por vencidos, ya sabían que no tenían chance ahí con Zorobabel, se fueron. Pero no se fueron a cualquier lugar, regresaron a su tierra y dijeron: ok, no quieren reconstruir el templo con nosotros para que adoremos al mismo Dios, no hay problema, que ellos hagan su templo, que nosotros hacemos el de nosotros. Y la palabra enseña que ellos estaban en Samaria, y en Samaria había un monte, y era el monte de Gerizim. Pero Gerizim no era cualquier monte, porque era el monte donde Moisés había dicho que cuando el pueblo de Israel heredara la tierra prometida, fueran allá y declararan las bendiciones que Dios había dicho que ellos iban a tener. Así que ese monte estaba ahí cerca, ahí en la ciudad, y los samaritanos se fueron allá y construyeron su templo. ¿Y saben qué hicieron? Comenzaron a adorar a Dios con el Pentateuco, las mismas fechas que los judíos, los mismos sacrificios, los mismos holocaustos, la Pascua, todas estas cosas hacían, tratando de imitar lo que ellos creían que los judíos le habían negado. Y así ellos se fueron hasta este lugar. Por eso la samaritana dice: nuestros padres adoraron acá. Acá adoraron nuestros padres. Para ver qué le respondía el Señor. Lo podemos ver en el versículo 2. Dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Se da cuenta? Ella sabía la historia y le está presentando la historia que el Señor también sabe. Le está diciendo: nuestros padres adoraron en este monte, y tú dices que es en Jerusalén. Y el Señor le dice el versículo 21, Jesús le dijo: mujer, cree que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene
y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Si el Señor le decía que se tenía que adorar solamente en Jerusalén, ella lo iba a rechazar y decir: eres igual que los demás. Eres como todos los demás que son como los otros judíos, que dicen que hay que ir a Jerusalén. Pero si el Señor le decía: no es en Jerusalén, es en Jericín, iba a estar en contra de lo que se supone que los judíos enseñaban. Así que el Señor le da una respuesta que ella no espera. Y ella está esperando que le digan cuál de los dos montes que se tiene que adorar a Dios. Y entonces el Señor le dice: no es en Jerusalén, no es en Jericín. Al Padre hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y ahí entramos usted y yo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le está diciendo: vienen días en donde no solamente en Jerusalén, no solamente en Jericín, vendrán las naciones de la tierra a adorar al Padre, y para que le adoren tiene que ser en espíritu y en verdad. Y esos adoradores son los que Dios está buscando. Yo le pregunto esta noche a ¿usted es adorador verdadero? ¿Usted adora al Padre en espíritu y en verdad? ¿Cómo se adora al Padre en espíritu y en verdad? Se adora en cualquier lado. Si solamente el Señor le decía que era en Jerusalén, ¿cómo hacían las naciones de la tierra? Imagínense que la Biblia diga que hay que ir hasta Jerusalén para adorar a Dios. Hermano, no hay ni menú para el pasaje. Imagínense ir hasta Jerusalén. Santo, imagínense, hermano. A veces la cosa se pone dura, difícil, tremenda. Ahora imagínense que la Biblia diga que hay que ir hasta Jerusalén. Hermano, estamos mal por ahí. Pero como el Señor lo sabe todo, el Señor le dijo: no es donde tú crees, no es donde los judíos creen, es en espíritu y en verdad, dándole oportunidad no solamente al judío y al samaritano, sino también dándole oportunidad al campesino, dándole oportunidad a que usted y yo adoráramos en la cocina, dándole oportunidad a usted y a mí para que pudiéramos adorar mientras laboramos, mientras dormimos, mientras estamos despiertos, mientras pasamos por pruebas, mientras pasamos por situaciones difíciles. Usted quiere saber si usted es un verdadero adorador. Cuando usted está metido en una prueba de fuego, usted tiene que abrir su boca y adorar al Dios que lo llamó. Si usted cree que usted es un verdadero adorador en espíritu y en verdad, usted tiene que ver la actitud que usted tiene cuando está bajo prueba, bajo presión, bajo circunstancias difíciles. Es allí donde Dios espera que usted y yo abramos la boca y le adoremos en espíritu y en verdad. Yo no sé usted, pero cuando yo estoy pasando por ciertas situaciones, o a veces estoy como cargado, usted sabe que a veces uno anda haciendo una cosa, anda haciendo la otra, y hace aquí, y hace allá, y la plata para acá, y si le faltó para allá, y uno se carga con muchas cosas. Y santo, y me faltó lo otro. Usted sabe qué hago yo. Yo digo: lo que se pudo hacer se hizo. Lo que no se pudo hacer ya no se hizo. Yo voy a adorar a Dios. Amén. Porque cuando usted y yo adoramos, las cargas se van. Cuando usted y yo adoramos, aunque el problema no pase, usted y yo comenzamos a manejar los problemas con paz. ¿Cómo lo hace el Señor, hermano? Adore para que usted vea. ¿Usted quiere saber? Adore. Si usted adora en medio de la prueba, se va a dar cuenta la paz que va a tener. La tranquilidad con la que usted y yo vamos a manejar las situaciones difíciles es cuando usted y yo adoramos. Amén. Por eso el Señor le está diciendo a ella: es en espíritu y en verdad, dándole oportunidad no solamente a ella y a los judíos, sino a todos, a que le adoráramos al Señor. Bríndale fuerte un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Estamos terminando. No voy a la hora, temprano. Son las... eso. Vámonos al versículo 27. No, al versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo.
Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Oiga, al Señor varias veces le preguntaron si Él era, y no lo dijo. A veces respondía con otra pregunta: decláranos si tú eres o no eres. Te tengo la piel. El Señor respondía con otra pregunta: ajá, soy. ¿Qué pasó? Nunca lo hizo. Pero está solo con esta mujer, y esta mujer le está haciendo una referencia. ¿De dónde esta mujer tiene esta referencia? Creo que es de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 18, cuando Moisés habla que venía alguien de parte de Dios. Pero había algo, y es que los samaritanos solamente tenían el Pentateuco. Ellos no manejaban los profetas. No sabían de un Mesías que venía, que iban a ser de una mujer virgen. No sabían nada de eso. Ellos solamente manejaban el Pentateuco. Y como ellos manejaban esto, me imagino que de allí la mujer tiene la referencia. Y le presenta la referencia al Señor, y el Señor le dice: yo soy el que habla contigo. No le dijo más nada. No le dio explicación. No le dijo por qué era Él. Simplemente le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Después que el Señor le declara la palabra a la mujer samaritana, ¿cuál fue la primera acción que tuvo esta sierva? Dejó lo que estaba haciendo, porque se supone que ella había ido a ese pozo a buscar agua. ¿Por qué? ¿Por qué fue a buscar agua? Porque la necesitaba. Porque si no hubiese necesitado agua, no la va a buscar, hermano. Pero no dice la Biblia que se llevó el cántaro con el agua. Apenas recibió la palabra, ¿qué hizo? Dice la palabra en el verso 28, dice: y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Miren lo que pasa aquí. Acababan de llegar, ¿quién? Pedro, Juan, Mateo y Judas, que se quedó con el vuelto. Judas siempre se quedaba con el vuelto. Así fue hasta la muerte. Llegaron los discípulos. Los discípulos tenían autoridad para echar fuera demonios. Tenían autoridad para poner la mano sobre los enfermos y que se sanaran. Tenían una palabra que Cristo les había encomendado para que fueran y hicieran maravillas de parte de Dios. Pero la persona que el Señor está encomendando que vaya a Samaria no es Pedro, porque si Pedro va, los samaritanos no lo escuchan. No es Mateo, porque si Mateo va, le entra la piedra. No es Judas, porque si Judas va, tú me debes, Judas, por aquí no te llegue. El Señor envió a alguien a la ciudad que el pueblo podía oír. Por eso hay territorios donde usted y yo no entramos, donde a usted y a mí no nos escuchan. Dios tiene a alguien reservado para ese tipo de personas. Dios escoge dentro de lo vil y más menospreciado y lo lleva a lo más vil y menospreciado para que se sigan rescatando los más vil y menospreciados. Por eso habrá hay gente que no le habló el profeta, hay gente que no le habló el apóstol, hay gente que no le habló el evangelista, hay gente que fue el mismo Dios que los llamó y los encomendó y le dijo: ahora te llevo de donde te saqué para que sigas ganando almas para el reino. Yo no sé de dónde el Señor lo sacó usted, pero yo creo que el Señor le está diciendo en esta noche: de allá de donde te saqué, allá mismo regresarás, y cuando regreses no serás quien te vieron salir, te regresarás, pero regresarás con la unción del Espíritu, regresarás con autoridad, regresarás restaurada, renovada, para levantar a aquellos que estaban en la condición que tú también estabas. Yo no sé de dónde, amado hermano, el Señor lo sacó usted, pero yo creo que el Señor me está diciendo a mí: hoy ve de donde te saqué y levanta a los que están como tú estabas.
Amén, déselo fuerte a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. El versículo 31 dice, el 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de quién, de Pedro, de Juan, de Mateo, por la palabra de la que se supone que no era nadie, por la palabra de la que se supone que no tenía 1, tenía 5, y el que tenía también lo escondía, de la que se supone que no valía nada para la sociedad, a esa que nadie tenía en mucho sino en poco, el Señor escogió para que una ciudad recibiera la palabra de salvación. Así como usted y así como yo hemos sido encomendados para que muchos lleguen a los pies del Maestro. No vea, hermano, no veamos el pasado. No podemos hacer nada para cambiar el pasado. Y el pasado ni el Señor se acuerda de eso. Dice el Señor que por amor de Él mismo se olvida de nuestros pecados. Lo lanza a lo más profundo del mar. La mujer samaritana fue encomendada por el Señor para llevar una palabra. Una sola mujer hizo que una ciudad entera creyera en el Señor. Amén. El versículo 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Por qué? Porque usted será el vaso que Dios va a usar para que las personas lleguen. Pero la gente va a creer no por nuestro testimonio, sino por lo que Él está haciendo en nosotros. Por eso la palabra dice, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos visto, hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador de los judíos, de los samaritanos. Ellos podían haber dicho eso, pero no lo dijeron. Dijeron, este es el Salvador del mundo. Pero hay algo interesante, y es que aunque nadie tenía en mucha estima a la samaritana, y el Señor la buscó, y el Señor le mostró a quién verdaderamente se tenía que adorar, y aunque el Señor le dio una palabra y la encomendó y la llevó, hay que tener presente que la ciudad no fue salva porque habló la mujer. La ciudad fue salva porque habló el Rey. A donde quiera que usted y yo vayamos, nos use el Señor como el Señor nos quiera usar. No serán nuestros dones, no serán nuestros talentos, no serán nuestros ayunos, no será nuestra santidad, no será la elocuencia, no será el ministerio profético ni el ministerio evangelístico. Será la gracia de Dios sobre un hombre y una mujer que ha decidido creerle a Dios. Será la gracia de Dios sobre la iglesia cuadrangular en Villa de San Pablo, que va a tocar esta nación, que va a tocar este barrio. Yo no sé si usted está creyendo en esta noche, pero yo creo que tenemos una palabra de parte de Dios para salir por esa puerta y decirle a la prostituta que hay salvación en Cristo Jesús, para decirle
al Señor. ¿Sabe algo? La gloria es de Él. Nosotros sin Él no somos nada. Hubo un tiempo, hermano, donde me estaban saliendo muchas cosas malas. Y a veces uno, amado, a veces uno se encierra en problemas que para Dios no son problemas. Yo tenía un empleo y ganaba bien y me estaba quejando. Tenía un techo, tenía una cama, desayunaba, almorzaba, cenaba, pero como algunas cosas no me estaban saliendo bien, como que me volví loco. Y dije, sí, no voy a orar hoy. Hoy no voy a orar. Está saliendo todo mal. Porque uno está bendecido y dice que las cosas están saliendo mal. Y me acosté sin orar. Y mientras estaba durmiendo, escuché Juan 15:5. Y me desperté como a las 2 de la mañana y me senté en la cama. Y dije, no lo voy a leer porque yo sé lo que dice. Separado de mí, nada podéis hacer. Y yo dije, así, mañana tampoco voy a orar. Como si uno pudiera contender con el rey. Por eso le digo que a veces a uno no sé qué le pasa. Entonces, ¿qué culpa tiene Dios que a mí las cosas me estuvieran saliendo mal? ¿Qué culpa tiene el Señor que yo tome malas decisiones? ¿Qué culpa tiene Dios que yo planifique mal? Que no pida bajo su dirección y después cuando esté enredado le diga por qué me metiste en esto, como hicieron los 3 reyes con Josafat. Así nos pasa, hermano. Y dije, hoy tampoco voy a orar. Y me fui a trabajar. Y en el trabajo donde estaba, se paró un bus enfrente del lugar donde me dijeron, varón, usted se va a quedar ahí. Cuando yo le diga que me ayuden algo, usted me ayuda. Y yo me quedé ahí parado. Y se paró un bus al frente y decía, Cristo Forever. Hermano, usted y yo no podemos huir de Dios. Usted puede un día y 2 días dejar de orar y Dios lo va a perseguir. Pero es que el amor de Dios no es un amor tóxico como el que nosotros decimos. El amor de Dios tiene algo que te sensibiliza. Por más duro que tengas el corazón, tiene que llegar el momento en donde te rindas delante de Él. Amén. Porque el Señor de una u otra manera te va a hacer saber que Él no te quiere hacer daño. Que si hay alguien que tiene los mejores planes para ti, es Él. Si hay alguien que tiene algo grande que hacer contigo, es Él. Y así hizo el Señor. Y esa misma noche, el Señor trató conmigo y yo me levanté. ¿Y qué tuve que hacer? Tuve que arrepentirme. Señor, perdóname. ¿A dónde voy a ir yo, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Amado, la gloria es de Él. Hay que hacer lo que Él manda. Y cuando hagamos lo que Él manda y veamos la gloria de Dios, sigamos teniendo presente que la gloria sigue siendo de Él. Nos use el Señor como nos use, la gloria sigue siendo de Él. Brinden un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Si usted